¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda y no tienes dinero para la entrada? Hoy en el podcast te explico diferentes estrategias que te pueden servir para comprar tu primera casa, tu vivienda, sin entrada. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 355 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Pues vamos ya con el primer podcast del mes de noviembre. Antes de empezar, indicarte que tengo una newsletter en la que cada semana, todos los viernes, mando algún consejo sobre ahorro o inversión. Para anotarte, quieroserrico.com/lista. Te repito, quieroserrico.com/lista. Pues dicho esto, venga, vamos ya con el podcast de hoy. Comprar tu casa, comprar tu vivienda sin tener el dinero para la entrada, sin tener esos ahorros iniciales, es posible. Y existen diferentes estrategias para hacerlo. En este podcast te hablaré de algunas de ellas, como adquirir la vivienda que sea propiedad de un banco, cómo negociar para conseguir una mayor financiación, cómo conseguir una tasación más alta o cómo presentar un aval bancario, así como algún que otro consejo más. En todo caso, estamos hablando de una hipoteca sin entrada. Una hipoteca sin entrada es un tipo de préstamo bancario, es un préstamo hipotecario, en el que no se requiere o no se necesita esa cantidad inicial que habitualmente nos piden los bancos. En una hipoteca, lo normal, una hipoteca tradicional, el comprador suele poner en torno a un 20%, como mínimo un 20% en forma de entrada. Entrada que es dinero que el banco no tiene que poner o dinero que el banco no le tiene que dejar o te tiene que dejar. Sin embargo, en este caso, en caso de una hipoteca sin entrada, el comprador no tiene que poner este 20%, pero tiene algunas desventajas. El concepto de una hipoteca sin entrada es bastante sencillo, y es que el comprador no necesita disponer de este dinero, o no necesita disponer de ese 20%. Puede ser una cantidad inferior o puede ser incluso ningún dinero. En otras palabras, el banco financia el 100% del valor de la propiedad. Incluso en algunos casos más excepcionales, el banco incluso puede dejar algo de dinero para cubrir los gastos. Esto ya es un poco más extraordinario, pero todo es posible. Eso sí, para que te den una hipoteca de estas, sin entrada, las condiciones de los bancos suelen ser un poco más duras, un poco más específicas. Como norma general, el banco siempre realiza un análisis muy exhaustivo de la situación financiera de cada solicitante. Y aquí piden el historial crediticio, cómo has pagado tus deudas y las deudas que tienes, los ingresos, cómo son, contratos de trabajo, últimas nóminas y eso, para ver un poco tu situación financiera. En el caso de una hipoteca sin entrada, el proceso más o menos es lo mismo, pero los requisitos del banco van a ser mucho más exigentes. Y también es posible que te pidan muchísima más información, muchísima más documentación. Y una cosa es que el banco ponga el 100% del dinero, es decir, que no tengas que dar la entrada, y otra cosa son los gastos asociados a la compra, que en España actualmente podemos decir que rondan el 15%. Bueno, ya depende muchísimo de cada caso, de la comunidad autónoma, si la vivienda es nueva o es usada, si es primera vivienda o no, de la edad que tengas. Bueno, hay un montón de circunstancias, pero para hacer una aproximación, en torno al 15% del valor de la compra se te van a ir en impuestos, en gastos. Comprar una propiedad sin entrada tiene una serie de ventajas. La principal ventaja es que no necesitas tener ahorros. Es decir, no necesitas tener acumulado o guardado esa cantidad de dinero, lo cual elimina la barrera de entrada a la vivienda a muchísimas personas. Y esta es un poco la segunda ventaja, que facilita el acceso a tener una propiedad, especialmente entre las personas más jóvenes o personas que no han podido ahorrar, que no han tenido la capacidad de ahorrar. Y la ventaja que yo considero más importante es que al no tener que destinar esa cantidad a la entrada, pues puedes disponer del dinero que tengas, puedes tener más margen financiero, vamos a llamarle más margen financiero, lo que puede ser más beneficioso para afrontar posibles imprevistos. Tal vez en tu caso sí tienes el dinero, pero prefieres no ponerlo para la entrada, sino quedarte con él como fondo de emergencias para imprevistos y por si pasa cualquier cosa. Mira, tengo el dinero, pero prefiero guardarlo. O incluso lo necesitas para hacer reformas o modificaciones
en la propiedad que acabas de comprar. Estas son un poco las 3 ventajas más importantes. Aún así, también te quiero destacar las desventajas. En primer lugar, las condiciones del banco van a ser un poco diferentes y lo habitual es que las tasas de interés y el interés que te va a pedir el banco va a ser un poco más elevado. No tiene por qué ser así, pero al pedir más dinero, el banco también va a pedir una compensación extra para ellos. Esto se traduce que al final del préstamo, cuando la propiedad ya es 100% tuya, el coste de la vivienda seguramente haya sido muchísimo más elevado, básicamente debido a este mayor incremento en los intereses. El pagar más intereses también implica mayores cuotas mensuales. No pones entrada, es decir, pides más dinero y los tipos de interés son más altos, pues cada mes vas a pagar más. Y un tercer aspecto negativo son los gastos de compraventa. Aunque no tengas o no quieras dar el dinero para la entrada, pues lo habitual es que tengas que poner el dinero para esos gastos, para los impuestos y otros gastos asociados a la compra de una vivienda, que como te he dicho antes rondan en torno a un 15%. Bien, pues hasta aquí un poco la teoría, pero vamos a ver estrategias para conseguir estas hipotecas, para conseguir una vivienda sin tener que dar entrada. Por supuesto, hay muchas más, pero te voy a contar 4 más un pequeño bonus. La primera de todas es adquirir una vivienda que sea propiedad de un banco. Sin duda, esta ha sido una opción muy interesante cuando los bancos estaban llenos de propiedades. Hoy en día, con mucho menos stock, pues es muchísimo más complicado. No te digo que a día de hoy siga siendo imposible, pero es muchísimo más complicado. Vamos a ver, a los bancos tener una propiedad por la que no estaban sacando beneficio, que por encima tenía una serie de gastos, y aún a mayores les resultaba imposible controlar todas las viviendas que tenía, pues era un problema para el banco. Así que las ofrecían con hipotecas incluso por el 100% o incluso un poquito más. Vamos, que los bancos se sacaban un problema de encima, conseguían un cliente y si la operación pues más o menos les salía bien, el banco ganaba. Y si la operación le salía mal, pues el banco más o menos podemos decir que volvía a la posición de salida. Es decir, que el banco nunca perdía. Incluso los bancos ofrecían viviendas mucho más asequibles o mucho más baratas que otras de características similares. Vamos, que vendían un poco por debajo de precio de mercado. Y con una financiación del 100%. Vamos, que daban todas las facilidades para que tú compraras. Pero bueno, como te he dicho antes, a día de hoy pues hay menos opciones y también es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos estas viviendas necesitaban una reforma. Por tanto, casi que sí vas a necesitar tener ahorros. Bueno, esta es la primera estrategia, comprar viviendas de bancos. La segunda, y es una estrategia que vale si las cosas van bien o si las cosas van mal, vale en cualquier situación, es negociar una mayor financiación con el banco. Y para poder negociar con el banco, una de las claves y la más importante es que debes tener una situación financiera sólida. Que decir que es importante, no es imprescindible, pero es muy importante tener un trabajo estable, ingresos altos y también, en ciertos casos, ser una persona joven. Aparte, también contar con documentación, con, vamos a llamarle pruebas o documentos que respalden esa capacidad de pago, esa solvencia como persona, como cliente. Vamos, que negociar con un banco no es complicado, pero debes poder demostrar que eres esa persona muy solvente. En algunos casos es posible que te pidan demasiadas garantías, demasiada documentación y que los plazos se alarguen demasiado. Cuando negocias con un banco y negocias de esta forma, lo que estás aportando, lo que tienes que aportar es una garantía personal extra. Vamos, que tenemos que decirle al banco que somos muy solventes, aunque no tengamos ahorros en este momento. La tercera opción es conseguir una tasación más alta de la vivienda. Y esto básicamente es intentar que la tasación que tienes de la vivienda sea lo más alta posible. Si puedes demostrar, y esto se hace por medio de una tasación, que el valor de compra es inferior al valor de mercado, es decir, que la tasación está muy por encima del valor de compra, pues bueno, el banco ya se lo mira de otra forma. Porque en este caso lo que estás aportando es una garantía extra sobre la vivienda, sobre la propiedad. Bueno, básicamente lo que le estás diciendo al banco es que si tú no pagas y aunque los precios bajen, el banco no va a perder dinero. Aquí es importante que sepas una cosa, las tasaciones no son una ciencia exacta ni muchísimo menos.
y solicitar más de una tasación puede ser una gran idea, una muy buena idea para negociar con más ventaja con el banco, sea para conseguir mayor importe de hipoteca o sea para conseguir unas mejores condiciones en tu hipoteca. La cuarta opción y la más tradicional es pedir o tener un aval bancario, es decir, presentar alguna garantía extra para respaldar un poco la operación. Existen diferentes tipos de avales, pero bueno, los más importantes es el aval de una persona, un aval de un tercero, que básicamente es que otra persona se comprometa a pagar si tú no pagas. Así, sencillo. En mi opinión, avalar a otras personas casi nunca es buena idea. Pero es algo habitual que suelen hacer padres, hermanos, algunos familiares muy cercanos con sus familiares, vamos. Otro tipo de aval es avalar con otra propiedad. Básicamente consiste en utilizar otra propiedad como garantía. Y así, pues dar un poco más de confianza al banco. Esto se suele utilizar más con segundas residencias. Y cuando estamos avalando con otra propiedad, pues ponemos en riesgo ambas propiedades. Esto lo debes tener muy claro. Es decir, que si no pagas una deuda, te puedes quedar sin las dos propiedades. Otro tipo de aval es avalar con algún tipo de activo. Es en cierta medida dejar en prenda o bloquear ciertos activos a favor del banco. Puede ser que tengas el dinero ya en el banco, esto no es lo habitual, pero bueno, que tengas algún depósito o que tengas acciones o fondos de inversión. Esto también se le llama pignorar activos. Es una opción muy interesante cuando en ese momento no quieres vender, o por la razón que sea no quieres desprenderte de esos activos. El banco los bloquea, siguen siendo tuyos, pero el banco los bloquea y si no pagas se quedarán con ellos. Básicamente es eso, ignorar activos o utilizar unos activos como aval. Bueno, pues estas son las 4 opciones más importantes para adquirir una propiedad con hipoteca sin dar entrada. Comprar una vivienda que sea propiedad de un banco, negociar una mayor financiación, conseguir una mayor tasación o presentar algún tipo de aval. Una quinta opción, más bien es un bonus, es una mezcla de todo esto, pero que no lo hagas tú. Contratar algún asesor financiero, algún asesor de hipotecas, algún broker hipotecario que básicamente se encargan de negociar con los bancos y ellos se encargan de conseguir las mejores condiciones para sus clientes. Vamos, que un experto en hipotecas conoce mejor que nadie las condiciones de cada uno de los bancos. También sabe cuáles son las mejores formas de presentarle la documentación, el expediente al banco. Y también, pues eso, toda la información que puede contar. Y sin olvidarnos que ellos son expertos en negociar. Son expertos negociadores con entidades financieras. Por ejemplo, mi amigo Ferran pues tiene un negocio muy exitoso de intermediación bancaria. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Es que este tipo de servicios no tiene ningún coste para el cliente. Bueno, si quieres más información me puedes contactar y te paso su contacto. Bueno, pues ya tenemos un poco las claves para comprar una vivienda sin dar entrada. Déjame contarte otras opciones o otras consideraciones que considero importantes. Algunos bancos comercializan, anuncian hipotecas específicas para jóvenes. Suelen tener algunas condiciones un poco diferentes, suelen ser un poco de reclamo y están un poco destinadas para jóvenes que están empezando su vida laboral. La edad suele ser para menores de 35 años, pero esto ya depende un poco de los bancos y de ciertos límites que haya, porque aquí hay un aspecto muy importante. Generalmente con las hipotecas hay unos ciertos límites en cuanto a la edad. No a la edad en el momento que tienes de contratar, pero sí la edad que vas a tener en el momento en el que termines de pagar la hipoteca. Cuanto más joven seas, más se puede alargar esta hipoteca y cuantos más años, también más intereses para el banco. Otra cosa que debes tener en cuenta es que la mayoría de las hipotecas en España, por decir el 100%, yo creo que el 100%, y disculpa, me ha llegado un paquete y me he perdido un poco. Creo que te estaba contando que en España, y creo que en casi todos los países, las hipotecas utilizan el sistema de amortización francés. Esta es una forma en la que se paga un préstamo, en la que al principio, al inicio de la hipoteca, casi no se paga capital, solo intereses. Y lo más importante, lo que debes saber, es que en este caso, la hipoteca sale más cara, es decir, que pagas muchos más intereses. Por eso los bancos lo saben y suelen ofrecer mejores condiciones a los jóvenes, aparte de que también están buscando un cliente para toda la vida. Otra consideración importante es que esto que te he contado en este podcast se aplica principalmente o básicamente a la primera vivienda. En caso de segundas viviendas, de segundas residencias, esto de comprar una vivienda sin entrada es más complicado, porque los bancos suelen pedir para una segunda vivienda, para una
segunda residencia, los bancos suelen ofrecer un porcentaje de financiación muchísimo menor y las condiciones también pueden ser menos favorables. Esto es porque los bancos piensan, y bueno, tienen razón, vamos, que es más probable que dejes de pagar la deuda de una segunda residencia a que dejes de pagar la deuda de la vivienda en la que vives. Es decir, que los bancos suelen ofrecer peores condiciones para segundas residencias. Lo que se suele hacer para comprar una segunda residencia, una segunda vivienda, yo no te digo que sea una buena idea, de hecho creo que es todo lo contrario, pero es ofrecer como aval o dar como aval la primera propiedad, la primera residencia. La primera propiedad avala la compra de la segunda. Como te he dicho, yo creo que no es muy recomendable, pero es una opción que está ahí. También debes tener en cuenta, como ya te he dicho, que los gastos de compra-venta son muy importantes y suelen ser en torno a un 15%. Para que hagas unas estimaciones, en torno al 15%. Existen calculadoras en internet que te dan la cantidad más aproximada según tu situación, pero bueno, en primer lugar tenemos el IVA, si es una vivienda nueva, o el impuesto de transmisión de bienes patrimoniales en caso de una compra-venta, de una vivienda de segunda mano. Y luego están honorarios de notario, registro y bueno, así como algunos otros gastos. Muchos de estos gastos están relacionados con el valor de compra y luego otros están relacionados con el valor de la hipoteca. Y por tanto, cuanto más hipoteca pidas, más gastos. Es muy importante que tengas en cuenta estos gastos antes de comprar una vivienda, porque, bueno, es posible que lleves una desagradable sorpresa. En cuanto a la documentación y los requisitos de los bancos, cuando pides una hipoteca sin entrada, los bancos suelen pedir eso, como te he dicho antes, más documentación, información adicional, referencias para evaluar tu capacidad de pago, comprobantes de ingreso, contratos laborales, la vida laboral, estados de cuentas bancarios, referencias personales, bueno, los bancos en principio te pueden pedir cualquier cosa, pero bueno, esto es lo más habitual. Y también hacen comprobaciones para verificar que estos datos son correctos. Para ir agilizando un poco los trámites es importante que tengas todos estos documentos preparados, los tengas, bueno, sepas dónde están y así también le das al banco un poco más de confianza, es decir, que eres una persona fiable y que cuando te pide algo estás ahí y haces todo lo posible para cumplir lo antes posible. Y si puedes demostrar que eres esa persona fiable y también que eres una persona ahorradora, pues ya casi tienes hecho lo de la hipoteca. Si tienes un registro de gastos personal, eso es un plus que el banco va a valorar muy positivamente. Al banco no le va a importar para nada tu registro de gastos, pero por lo menos ya le estás demostrando que eres una persona que se preocupa por sus finanzas. Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que si estás cambiando un alquiler, estás viviendo de alquiler por una hipoteca y ese cambio, el precio que estás pagando es muy similar, es decir, que tu situación financiera, tus gastos apenas van a variar, y eso será muy positivo a la hora de calificar, a la hora de solicitar una hipoteca. Tengo aquí algunas preguntas frecuentes que he encontrado por internet que me gustaría responder en este podcast. Por ejemplo, ¿es posible acceder a una hipoteca sin tener ahorros previos? Sí, es posible. Ya te lo he contado un poco en el podcast. Mediante diferentes estrategias y pudiendo negociar con el banco, es posible. Hemos hablado de viviendas de bancos, negociar para conseguir una mayor financiación, conseguir una tasación más alta, tener algún aval bancario o contar con algún profesional que nos ayude un poco en todos estos trámites. Pero esto es importante. No tener ahorros puede ser una circunstancia puntual de ese momento. No sé, por ejemplo, porque has tenido algún gasto importante. Acabas de cambiar de coche recientemente, te has casado, no sé, has hecho un máster o bueno, cualquier gasto importante. Esto de no tener ahorros es menos importante. Lo más importante es que puedas demostrar que tienes esa capacidad de ahorro. Otra pregunta habitual y algo que debes tener en cuenta es cuál es el nivel de endeudamiento recomendado o máximo nivel de endeudamiento. Esto depende un poco de cada persona, pero por lo general, si tus deudas, la hipoteca y otras deudas, el pago de estas deudas superan el 30% de tus gastos mensuales, la cosa se empieza a complicar. Mira, si superas esta cifra del 30%, seguramente tengas una muy buena casa. Pero no vas a tener dinero para tu día a día. Dinero para ocio, para vacaciones, gastos imprevistos o simplemente para ahorrar. Por tanto, es muy importante mantener este porcentaje por debajo de un 30% e incluso de un 25%. Y también ten en cuenta posibles fluctuaciones en tus ingresos, un cambio de trabajo o cualquier otra circunstancia que te pueda sobrevenir.
En cuanto a preguntas sobre los tipos de interés, bueno, pues los tipos de interés sí tienen un impacto en el mercado inmobiliario, o suelen tener un impacto. Cuando los tipos de interés suben, pues suele haber menos alegría, suele haber menos gente dispuesta a comprar. Básicamente porque no le salen los números. Y cuando los tipos de interés bajan, pues más gente se anima a comprar una vivienda. Y esto antes o después también se acaba reflejando en el precio. Cuando hay menos demanda, cuando hay menos gente comprando, pues los precios no suelen subir tan rápido o suelen bajar. Una cosa que debemos tener en cuenta es que si tenemos una hipoteca a tipo variable, es muy recomendable siempre realizar los cálculos de la hipoteca en un escenario negativo. Es decir, que los tipos de interés de repente suban a tipos muy altos. Y en esa situación calculas cuánto te va a salir la hipoteca y también calculas si en esa situación vas a poder pagar o no vas a poder pagar. A día de hoy, en los que ya estamos en unos niveles de tipos de interés muy elevados, es posible que sigan subiendo, no te digo que no, pero vamos, van a subir poco. En relación a cómo estaban y a dónde están ahora, pues lo más probable es que suban poco o muy poco, no demasiado. Por lo que seguramente en estos momentos la mejor opción sea tener una hipoteca a tipo variable o contratar una hipoteca a tipo variable. Si no puedes optar a una hipoteca, existen otras formas de conseguir esa financiación que te puede llegar, ese dinero que te pueda faltar. En primer lugar, tener los ahorros, ¿no? Pero si no los tienes, también se puede solicitar algún préstamo personal. A veces hay algunos programas de ayuda a la vivienda, algún tipo de subvención o algún tipo de préstamo de entidades públicas o semipúblicas o alguna institución que nos puede dar o dejar ese dinero que nos puede faltar. Incluso cooperativas de crédito, bueno, pues hay diferentes opciones para conseguir esa financiación que nos pueda faltar. No son tan recomendables, los costes puede ser que no suban, pero bueno, son opciones que también podemos tener en cuenta. En cuanto al tema de los avales bancarios, bueno, ya sabes mi recomendación. Mejor nunca avales a nadie. Y si vas a pedir un aval, si te van a avalar a ti, ten en cuenta los riesgos. Si no pagas, estás poniendo en riesgo el patrimonio de esa otra persona. Por ejemplo, si vas a comprar una vivienda y vas a pedir a tus padres que avalen con su propiedad, pues puedes quedarte tú sin vivienda y dejar a tus padres también sin su vivienda. Y una cosa más. Te voy a contar un poco mi experiencia comprando sin entrada. Te cuento una experiencia. A finales de 2011 me apareció una muy buena oportunidad de compra. Bueno, yo en ese momento pensaba que era una oportunidad excelente y luego el tiempo me demostró que no era tan buena. Simplemente una buena oportunidad. Bien, pues yo acababa de tener a mi primer hijo, acababa de reformar otra vivienda que era la vivienda en la que íbamos a vivir y en ese momento estábamos casi sin dinero. Incluso es más, teníamos un préstamo que tenía una letra, un pago mensual muy elevado. Pues yo ahora no me acuerdo de las cantidades, pero era un préstamo sin intereses y eran en torno a unos 10.000 euros a pagar en 12 meses o algo así. Vamos, que nos salía por un buen pico. Teníamos el dinero para pagarlo, pero nos íbamos a quedar sin fondo de emergencia, así que optamos un poco por ese préstamo. Vamos, teníamos el dinero justito, pero para no quedarnos sin margen de maniobra, pues decidimos eso, pues optar por un préstamo sin intereses, que bueno, en ese caso era una buena opción. Pues bueno, resumiendo, estábamos casi en lo peor de la crisis en España. Apenas teníamos dinero. Y ahí yo compré mi primera inversión inmobiliaria. Y bueno, cuando fui a negociar con los bancos, muchos bancos me dijeron directamente que no. Ni siquiera tenía opción de presentar la documentación. No te vamos a recoger la documentación. No. Y en dos bancos que sí que pude negociar y pude entregar la documentación, en ambos casos no tuve ningún problema para conseguir en torno al 90% del importe de compra. El 10% ya lo habíamos comprometido, ya se lo habíamos pagado al comprador en forma de entrada. ¿Vale? Pues entonces estaba pidiendo el 90% del valor de compra. Y como te acabo de decir, pues en lo peor de la crisis y sin dinero, pues no tuve problema porque me dieran la hipoteca. ¿Cómo lo hice? Bueno, por un lado busqué una tasación muy muy favorable. Y por otro lado le enseñé al banco todos mis números. Decir que yo llevaba unos 3 años con mi registro de gastos y todas estas cosas. Y bueno, al final pues puedo comprar esa inversión. Decir que comprar una vivienda sin entrada es posible. Pero antes, recuerda, antes debes tener tus finanzas en orden. La vivienda que vas a comprar debe estar dentro de tus posibilidades. También debes conseguir un buen precio y una buena tasación. Mejor siempre consigue las dos. Buen precio
y buena tasación. Y si necesitas ayuda, recuerda que existen profesionales que se encargan de negociar por ti con todos los bancos sin ningún coste para ti. Incluso lo más probable es que ahorres dinero con estos profesionales. Y esto es todo por hoy. Te espero aquí el próximo viernes en el podcast de Quiero ser rico. Dicho esto, te deseo un maravilloso fin de semana. Hasta luego.